Dios te bendiga y Dios te guarde. En el día de hoy continuaremos con la serie de estudio bíblico titulada Doctrinas Bíblicas y estaremos hablando del tema número 4 que se titula Dios el Hijo. Esperemos que lo disfrute y que sea de gran edificación. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Ya estamos aquí con el tema Dios el Hijo, donde estaremos hablando abundantemente acerca de lo que es el Hijo de Dios, hoy conocido como nuestro Señor Jesucristo, donde estaremos hablando sobre la introducción de este tema, estaremos hablando de su nacimiento, estaremos hablando de su encarnación, también estaremos dando detalles acerca de su deidad. Vamos a demostrar que Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Vamos a hablar también de sus nombres que se le determinan a Él, y también vamos a estar hablando sobre lo que es su obra aquí en la tierra. Amén. Que Él vino a hacer a la tierra. Bien, empecemos. Amados, indicamos en varios estudios pasados de que hay tres personas que conforman la Trinidad. Y estas son Padre, Hijo y Espíritu Santo, que están unidas bajo una misma esencia, bajo una misma eternidad y bajo un mismo poder. Y que estas tres personas forman un solo Dios y único Dios. Y en el día de hoy estaremos hablando de la segunda persona, que es el Hijo, o designada como el Hijo de Dios. La Sagrada Escritura nos enseña que Dios, el Padre, envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, que el inicio de que el Hijo de Dios venga a la tierra fue con la razón de que el mundo sea salvo por Él. Lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Leamos. Amén. Leemos en el nombre de Jesús. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Entonces aquí vemos que el apóstol Juan, hablando en su evangelio, dice que la razón por la cual Dios envió a su Hijo al mundo no fue para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y aquí vemos revelada lo que es la obra de Cristo aquí en la tierra. Él vino para salvar, Él no vino para condenar, Él vino para salvar al mundo de los pecados. Desde el Antiguo Testamento, los profetas antiguos hablaron del nacimiento del Hijo de Dios. Veamos algunos ejemplos. Libro de Isaías, capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aquí la Sagrada Escritura nos dan a entender a través de los mensajes por los profetas en la antigüedad de que Dios iba a enviar a su Hijo al mundo. Amén. ¿Y de qué manera Él lo iba a enviar? Dice que era una señal de que una virgen, es decir, una mujer que no había conocido varón, es decir, que no había tenido relaciones sexuales con un hombre, no se había casado, iba a tener un hijo. Y este hijo iba a ser Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces el profeta Isaías, que es conocido también como el profeta mesiánico, ya que es el profeta que habla del Mesías desde el nacimiento hasta su muerte. Aquí en el primer texto bíblico que hemos citado, él dice que Dios dará señal, y es que la Virgen concebirá, es decir, quedará embarazada y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Otro texto bíblico lo tenemos en el mismo libro de Isaías, capítulo 9, verso 6. Leamos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea que el profeta Isaías vuelve y habla nuevamente de que un hijo nos es dado y que un hijo nos es nacido. Entonces los profetas del Antiguo Testamento ya hablaron del Mesías que había de nacer, que había de venir, el Hijo de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, conocida también como el Verbo de Dios, el Cordero de Dios. Amén. Y hablar de su nacimiento, es bien interesante conocer cómo Él nació o cómo Él vino a la tierra. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos el relato del nacimiento de Jesús, donde Dios, así como los profetas del Antiguo Testamento, lo profetizaron y lo hablaron como una señal. Dios escoge y elige una mujer virgen
conocida como María, vamos a hablar de eso más adelante, para traer su hijo al mundo. O sea, Dios elige a María para traer su hijo al mundo. Lucas capítulo 1, verso 26 al 31. Lucas capítulo 1, verso 26 al 31. Leamos. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces aquí vemos que el ángel Gabriel se le revela a una virgen llamada María, que dice que está desposada con un hombre llamado José, de la tribu de Judá, lo que da a entender que ella estaba comprometida. La palabra desposar, lo que significa en la escritura, es un compromiso, un pacto de alianza entre familias, donde se daban los hijos en casamiento. Eso era el desposorio, donde se comprometían, o sea, un noviazgo, para que entiendan en el día de hoy. Entonces dice que el ángel se le aparece y le dice a ella que ella es muy favorecida y que el Señor está con ella y que el poder del Altísimo la cubrirá y que ella quedará embarazada y dará a luz al Hijo de Dios y que le pondrá por nombre Jesús. Entonces, según Lucas, el Evangelio de Lucas, encontramos la historia del nacimiento de Cristo. El ángel se le aparece a María y le dice que Dios la ha elegido y la ha favorecido y que la misericordia de Dios ha caído sobre ella para que ella dé a luz al Hijo de Dios en su vientre. Entonces vemos que esta virgen es llamada María y está desposada con José, de la tribu de Judá, descendiente de David. Y enseña que María fue el instrumento o el vaso que Dios escogió para traer su hijo al mundo. Veamos el libro de Mateo capítulo 1, versos 18 al 21, que también nos sigue hablando de lo que es el nacimiento de Cristo y cómo pasaron los acontecimientos en cuanto a la parte de José. Porque aquí en Lucas vemos cómo pasó en cuanto a la parte de María. Por aquí en Mateo ahora veamos qué pasará en cuanto a José, el comprometido o el novio de María. Mateo capítulo 1, verso 18 al 21. Leamos. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Entonces aquí en el Evangelio de Mateo vemos la historia del nacimiento de Cristo, pero según su padre terrenal, que era José. Dice que cuando María queda embarazada, que concibió del Espíritu Santo, dice que José se turba. El padre de Cristo terrenalmente se turba, porque él piensa y analiza que María le fue infiel, que María lo había engañado, que María no había sido justa, no había sido fiel, no había sido íntegra delante de él, y por eso dice que José quiere dejarla. De repente dice que José se acuesta y entra en un sueño, y cuando José entra en el sueño dice que el ángel se le aparece a José y le habla, y dice que el ángel le dice: José, no temas en recibir a María, porque lo que en ella hay no es de hombre. Ella no fue infiel, ella no te engañó, ella no perdió su integridad, ella fue justa, porque lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces vemos aquí lo que es el nacimiento de Cristo. Dios elige una mujer
llamada María y un hombre llamado José, para que ellos sean los padres terrenales de su Hijo Jesús en el mundo. Entonces esta es la historia del nacimiento del Hijo de Dios. Hablar de su encarnación, ya aquí entramos en algo más profundo, hablar de la encarnación de Jesús, haciendo la aclaración de que la palabra encarnación lo que significa es expresar la idea de que Dios se manifestó en carne, de que Dios tomó forma de carne humana, porque la palabra encarnación significa tomar forma de carne. Amén. No podemos confundir la palabra reencarnación. Reencarnación es una cosa y encarnación es otra muy diferente. Reencarnación es volver a vivir dentro de otra persona, siendo tú la misma persona que había fallecido en otro cuerpo. Ahora, encarnación es tomar forma humana o tomar forma de carne. Los ángeles tienen esta facultad de encarnarse, de tomar forma de carne. En la Sagrada Escritura encontramos que ángeles tomaron formas de hombres, de varones. Incluso el libro de Hebreos, capítulo 13, dice que algunos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles porque pensaron que eran seres humanos. Pero ya eso es otro tema. Entonces, Cristo Jesús se encarnó, Dios se encarnó, Dios tomó forma de humano, Dios tomó forma de hombre. Y lo vamos a ver a través de la Sagrada Escritura. Entonces, ya expresamos que la palabra encarnación significa tomar forma de hombre. Y esta palabra viene de un término latín que significa literalmente el acto de ser encarnado. Y se utilizó en Juan capítulo 1, verso 14. Leamos. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces aquí en Juan capítulo 1, verso 14, dice que el verbo se hizo carne, o sea, se encarnó. En el verso 1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y luego dice que este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces aquí vemos que habla de Jesús, que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. Los apóstoles de Jesucristo también hablaron de su encarnación, porque la encarnación es una doctrina bíblica donde entendemos que Jesús se hizo carne. Amén. Lo tenemos en 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Leamos. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces aquí el apóstol Pablo, hablándole a su hijo Timoteo, dice que grande es este misterio, porque los hombres de Dios hablamos misterios. Y dice que Pablo habló misterio, y dice grande es este misterio. Y dice que Dios fue manifestado en carne. Dice indiscutiblemente. O sea que esto no se discute. Amén. Porque eso está claro. Eso es indiscutiblemente. Dice que Dios fue manifestado en carne. Amén. Entonces aquí vemos al apóstol Pablo hablando de lo que es la encarnación de Jesús. Otro texto bíblico lo tenemos en primera carta de Juan, capítulo 4, verso 2. Leamos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Entonces aquí el apóstol Juan dice que todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne es de Dios. O sea, cuando alguien viene con una revelación diciendo que Jesús no vino en forma de carne, sino en forma de espíritu o un fantasma, entonces eso no viene de Dios. Por eso vemos que cuando Cristo se le aparece a los discípulos, ellos dicen un espíritu, y Cristo dice vengan, tóquenme. Un espíritu no tiene carne ni hueso como yo tengo. Es decir, que Cristo se manifestó en carne. Los discípulos y los apóstoles creyeron en la encarnación, por lo tanto nosotros debemos creer en la encarnación de Cristo. Otro texto bíblico lo tenemos en Hebreos capítulo 2, verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces aquí el escritor de los Hebreos dice que
así como los hijos, o sea, los seres humanos, la creación de Dios, participaron de carne y sangre, dice que él mismo también participó de carne y sangre, tomando forma de carne. Entonces vemos que el apóstol Pablo habló de la encarnación de Jesús, vemos que el apóstol Juan habló de la encarnación de Jesús, vemos que el escritor de los Hebreos habló también de la encarnación de Jesús. Es decir, que Jesús vino en carne. Y recalcando un poco de lo que dijo el apóstol Juan, él dice que todo espíritu que no confiesa que Jesús ha venido en carne, ese espíritu no es de Dios. O sea, nosotros tenemos que creer que Dios se manifestó en carne y vino y habitó entre nosotros. Amén. Y esto es el tema de la encarnación. Hablar de su deidad en estudios pasados o en videos pasados de esta serie de estudios hemos definido lo que es la palabra deidad varias veces, pero lo vamos a hacer nuevamente. La palabra deidad designa el postulado de alguien que es Dios. Algo que se le llame deidad, se le está dando la determinación que es un Dios, que tiene poder, un poder inminente, que es adorado, que es divino, que es santo, que es consagrado, que tiene estima y que los seguidores los respetan. Amén. Entonces, una deidad, podemos deducir que una deidad es un Dios. Entonces, el Hijo de Dios, o sea Jesús, es Dios. Hay muchas maneras de demostrarlo, hay bastante texto bíblico. Entre ellos tenemos Romanos, capítulo 9, verso 5. Leamos. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces aquí vemos que el apóstol Pablo, hablando a los romanos, dice que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y note que la palabra Dios aquí está con D mayúscula, refiriéndose a que está hablando del supremo y eterno y altísimo y único Dios. Es decir, que aquí la Sagrada Escritura nos determinan que Jesús es Dios. Aquí tenemos unos cuantos textos bíblicos. Juan capítulo 1, verso 1 al 14. Romanos capítulo 9, verso 5, que lo leímos. Colosenses capítulo 2, verso 9. Hebreos capítulo 1, verso 8. Y Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Vamos a leer esa. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Amén. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces aquí el apóstol Juan nos dice que Jesucristo es el verdadero Dios. Y note que también este texto bíblico menciona la palabra Dios con D mayúscula. Otra forma de demostrar que Jesús es Dios es que nuestro Señor Jesucristo es adorado. Y solamente y bíblicamente se puede adorar a Dios. No se puede adorar a otro hombre ni a otro ángel, sino solamente a Dios. Entonces, vemos en la Escritura que Jesús es adorado y Cristo no impide a los hombres que lo adoren. Esto lo tenemos en el libro de Mateo, capítulo 14, verso 33. Leamos. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces aquí la Escritura dice que ellos le adoraron. Aquí en Mateo capítulo 14 vemos la historia cuando Jesús aparece caminando sobre las aguas, que cuando él está caminando sobre las aguas y él entra a la barca, dice que los que estaban en la barca le adoraron y Cristo no se lo impidió, dando a entender que él era Dios. Otro texto bíblico lo tenemos en Mateo capítulo 2, verso 1 y verso 2. Leamos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Entonces aquí vemos que los magos que vieron la estrella en el oriente cuando Jesús nació, dice que ellos vinieron a adorarle. Ahí claramente la Biblia lo expresa, que estos magos vinieron a adorar a Jesús. Vamos a ver el verso 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, y postrándose lo adoraron. Y abriendo su tesoro,
le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Entonces, aquí la Sagrada Escritura nos enseña, amén, que cuando los magos llegaron a la casa donde Jesús había nacido, entonces los magos le adoraron. Adoraron al niño, adoraron a Jesús, que era Dios manifestado en carne. Entonces, podemos demostrar que estos son textos bíblicos que nos dan importancia de que Jesús es Dios, es una deidad, y que cuando los magos lo adoraron, María y José no se lo impidieron, porque verdaderamente Jesús es Dios. Hablar de sus nombres, entre tantos nombres dado al Hijo, mencionaremos 5 de ellos, que son los más conocidos. Veamos el primero, Hijo de Dios. Eso lo tenemos en Lucas capítulo 1, verso 35, y en Juan capítulo 1, verso 49. Jesús es el unigénito Hijo del Padre. Juan 1:14 lo expresa. Pueden anotar todos estos textos bíblicos que son de suma importancia. El título de Hijo de Dios es usado 42 veces en el Nuevo Testamento, lo que afirma la deidad de Cristo. Vamos a leer un texto bíblico que es Lucas 1:35. Leamos. Amén. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que vemos que Jesús era llamado Hijo de Dios, porque era un santo ser, una deidad, y este nombre afirma la deidad de Cristo. Número 2, Hijo de hombre. Cristo era conocido también como Hijo de hombre, se le llamaba Hijo de hombre, usado como contraste al Hijo de Dios. Esta frase representa la humanidad de Cristo, lo cual existe junto con su divinidad. Se ha hablado y se ha expresado y se ha dicho que Jesús vino 100% hombre y 100% Dios al mundo. Es decir, que Cristo tenía facultad de Dios y facultad humana. Por ejemplo, la Biblia enseña que Cristo lloró, un Dios no llora. La Biblia enseña que Cristo se cansó, un Dios no se cansa. La Biblia enseña que Cristo tuvo hambre, un Dios no le da hambre. La Biblia dice que Cristo tuvo sed, a un Dios no le da sed. La Biblia dice que Jesús se turbó, un Dios no se turba. Entonces, vemos manifestaciones de manera humana o de forma de hombre en Cristo Jesús. Y cuando la Biblia le dice el Hijo del Hombre, se está refiriendo a la parte humana de Jesucristo. Veamos Juan capítulo 5, verso 27. Amén. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. O sea que el Evangelio de Juan no dice que Jesús es el Hijo del Hombre, que se le dio autoridad a él de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Y por lo tanto entendía cómo los seres humanos actuaban, por cuanto él también participó de esa naturaleza humana. Él sabía lo que un humano siente, él sabe lo que como un humano piensa, como un humano actúa, porque él participó de esa naturaleza. Entonces aquí Juan dice que a él se le dio facultad de juzgar por cuanto es Hijo de Hombre, que el nombre dado a Jesús como Hijo de Hombre representa la humanidad de Cristo. Bien, el tercer nombre es el Hijo de David. Jesús fue llamado Hijo de David varias veces en la Sagrada Escritura por personas, amén, que estaban buscando que Jesús tuviera misericordia de ellos y le representara una sanidad. Tenemos varios ejemplos. Uno de ellos está en Mateo capítulo 15, verso 22, donde habla de esta mujer cananea o sirofenisa, cuya hija estaba siendo atormentada por un demonio, y él le dijo: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Otro ejemplo bíblico lo tenemos en los 2 hombres ciegos junto al camino, que representa Mateo capítulo 20, verso 3, que junto al camino habían 2 hombres ciegos y le dijeron: Hijo de David, ten misericordia de nosotros y devuélvenos la vista. Otro ejemplo bíblico lo tenemos en el libro de Marcos capítulo 10, verso 47, con Bartimeo, el ciego Bartimeo, donde él le dice: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, todos estos clamaban al Hijo de David en busca de ayuda.
los títulos de honor que le daban a Jesús, declaraba su fe en él. Al llamarle Señor, expresaban el sentido de su deidad, dominio y poder. Y al llamarlo hijo de David, ellos estaban declarando que él era el Mesías, porque había una profecía en la antigüedad que de la tribu de David, del linaje de David, iban a ser el Mesías. Por eso ellos decían hijo de David, porque representaba su mesianismo como el enviado de Dios para salvar a las naciones. El nombre número 4 es el Verbo. Lo tenemos en Juan capítulo 1, verso 1, y primera de Juan capítulo 5, verso 7 y verso 8. El Verbo es la segunda persona del Dios Trino, quien habló y fue hecho carne, quien en la primera creación habló y creó todas las cosas de la nada. Cuando la Escritura dice en Génesis capítulo 1, y dijo Dios, está hablando del Verbo, habló, que es la palabra. El Verbo es la palabra de Dios emanada. Entonces la palabra se hizo carne. Bien, entonces desde el principio él estaba con el Padre y era Dios mismo, por quien todas las cosas fueron creadas, o sea, por él. O sea, la palabra verbo lo que significa es acción y movimiento, y quiere decir la palabra. Amén. Entonces, todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Es un misterio que tenemos en la Sagrada Escritura. Otro nombre es el Verbo de Dios. Lo tenemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 12 y verso 13. Leamos. Amén. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre de Dios. O sea que en el libro de Apocalipsis capítulo 19, verso 12 y verso 13 tenemos el nombre de el Verbo de Dios. Entonces este nombre dado a Cristo es desconocido por todos, excepto por él mismo, que lo conoce el nombre. Y este nombre, el Verbo de Dios, denota el misterio de su divina persona. Entonces, hablar de la obra en la tierra, aquí nos daremos cuenta de la razón o propósito de Jesús cuando vino a la tierra. La Biblia enseña que él fue enviado para que el mundo sea salvo por él. Eso es lo primero que podemos ver, que Jesús vino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17, que ya lo leímos en minutos atrás, que dice que Dios envió a su Hijo al mundo para que el mundo sea salvo por él. Y otra obra que vemos que él hizo en la tierra es que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Lucas 19:10. Ahí enseña que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. También Jesús vino a salvar a su pueblo de los pecados. Mateo 1:21. Ahí enseña que Cristo vino a salvar al pueblo de los pecados. Y también dice que vino a redimirnos de toda iniquidad. O sea, a salvarnos de toda maldad y malicia. Tito capítulo 2, verso 14. Es bueno que todos estos textos bíblicos lo anoten en su agenda, en su cuaderno, para que lo estudien en la casa. Porque aquí vemos la obra de Cristo en la tierra. ¿Qué él vino a hacer a la tierra? Por eso nosotros le conocemos a él como Salvador de todos los hombres, y mayormente de los que creen. Primera de Timoteo 4:10 dice que él es Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen. También nos enseña que él dio su vida por rescate de muchos. Mateo capítulo 20, verso 28. Él vino a entregar su vida para salvar a muchos. Una sola vida perdida para que muchos sean salvos. También nosotros con gozo lo reconocemos como nuestro Señor y como Salvador. Segunda de Pedro 3:18. Entonces Jesús vino a morir por nuestros pecados, y a través de su sangre nosotros somos salvos. Primera de Pedro capítulo 1, verso 17 al 19, y primera de Juan capítulo 1, verso 7. Vamos a leer primera de Juan capítulo 1, verso 7. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión uno con otro, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces aquí la Sagrada Escritura nos enseña en Juan que la sangre de Jesucristo, su Hijo, a nosotros nos limpia de todo pecado. Entonces Jesús vino a morir por nuestro pecado
y a través de su sangre nosotros fuimos limpiados. Amén. Hemos llegado ya al final de este estudio bíblico que creemos que ha sido de gran edificación y que va a traer grandes resultados en los oyentes y en los que están viendo estos videos. Dios el Hijo fue la doctrina bíblica que dimos en el día de hoy. En el próximo estudio o el próximo video estaremos hablando de Dios el Espíritu Santo y estaremos hablando a profundidad de lo que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios y las grandes hazañas y las grandes funciones y los grandes metabolismos que el Espíritu Santo actúa, como el Espíritu Santo habla, piensa, enseña, recuerda, nos consuela, nos redarguye, se entristece, nos corrige, amén, está con nosotros, gime por nosotros, intercede por nosotros, y todo eso lo vamos a aprender. Una doctrina muy importante que es la del Espíritu Santo. No se lo pierda en el próximo video. Vuelvo y decimos, suscríbete a este canal y dale a las notificaciones, la campanita que está al lado del botón de suscripción, para que cuando subamos videos te estén llegando los videos, ya que estos videos son de gran importancia. Amén. Esperamos que haya sido de gran edificación este video. Pastor Jonathan Jiménez te ha hablado. Ora por nuestro ministerio, que será de gran ayuda. Dios te bendiga y Dios te guarde.